Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Y bueno, empiezo cuando hablamos de populismo. Voy a hablar muy rápido y si no comprenden algo que dijo yo, paradme y decir que yo repito. Y lo otro que me gusta más de contestar preguntas do que hablar. Pero para empezar, lo que debemos hacer es, si vamos a hablar de populismo, tenemos que pensar qué es populismo. O sea, qué tipo de populismo estamos hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, de una mirada más antigua, de Gino Germani, una mirada estructural funcionalista, que pensaba el populismo como régimen político, o una mirada de, no es tan conocida en Argentina, pero es muy conocida en Brasil, Francisco Belfort, que escribía acerca del populismo, de una tradición más marxista, que pensaba como tipos de gobierno muy demagógicos, y que es totalmente distinto de lo que está haciendo Laclau. Lo que hace Laclau es pensar populismo como una lógica política. O sea, es mucho más allá de que la calificación temporal de un régimen político en los años 30, 40 o 50, como hablaba, por ejemplo, Germani o Beaufort. O sea, cuando hablamos de populismo con Laclau, estamos hablando de una lógica política que tiene mucho que ver, y es imposible hablar de populismo sin hablar de hegemonía. O sea, hacer política para Laclau es intentar construir hegemonía, siempre. ¿Y cómo se va a construir hegemonía? Primero, ¿qué es hegemonía para él? Es tomar algo de particular y lograr transformarlo en algo universal. ¿Dale? Y para eso, ¿qué es preciso? Es preciso, y ahí traigo un poco de mi onda sociológica, para decir que, bueno, algo que podemos identificar en los cambios sociales de la segunda mitad del siglo XX fue la multiplicación de identidades políticas sociales. O sea, lo que Laclau estaba haciendo era decir, bueno, ¿cómo vamos a organizar políticamente la gente si están cada vez más identidades, están cada vez más divididos, están cada vez más sobre la diferencia? O sea, es necesario construir algo que dé articulación a estas diferencias para poder organizarlas políticamente y construir hegemonía. ¿Están comprendiendo lo que hablo? Bueno, o sea, para él es necesario transformar estas diferencias en equivalencias, o sea, buscar lo que va a ser una equivalencia para poder articular estas identidades políticas bajo a un paraguas común. Entonces, para eso, lo que sea más importante es la articulación quizás de un significante vacío, o sea, un significante sin significado muy claro, que pueda dialogar con todas estas diferencias, articulando ellas como la idea de la construcción de una representación del todo. O sea, pero este todo no es tan universal. Él tiene un artículo muy interesante que habla del particular y del universal, para decir que el universal nunca va a ser totalmente universal, va a siempre tener algo afuera. Y este afuera se construye en una articulación de antagonismo. Para te dar un ejemplo, por ejemplo, lo que es hoy el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Yo escribo mucho que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno populista, o sea, porque sigue esta lógica política del populismo, pero como el populismo es una lógica política, puede tener distintos contenidos, o sea, puede ser un populismo democrático de izquierda, un populismo democrático de derecha, pero lo que tenemos en Brasil es un populismo autoritario de extrema derecha, de Bolsonaro. Y su intento de construir una representación del todo, es decir, bueno, nosotros, yo, Bolsonaro, soy el Brasil. La izquierda, los comunistas, los homosexuales, las feministas, estos son el otro. Estos no están adentro de Brasil, del pueblo de Brasil. El pueblo de Brasil es conservador, cristiano, bueno, en fin.
Entonces, su idea es, nosotros somos el Brasil y todo el otro es el enemigo. Está del lado de fuera de la totalidad del universal de los brasileños. Su eslogan es Brasil acima de todo, Dios acima de todos. Entonces, en este sentido, Bolsonaro logra construir un gobierno populista, pero de extrema derecha, con mucho odio, con mucho prejuicio, con muchos problemas acerca de ciertas identidades feministas, homosexuales, izquierda, tribalismo. Entonces, cuando pensamos este tipo de lógica política del populismo, tenemos que pensar que es siempre una lógica política utilizada para hacer cambios en la política. Nunca es una lógica política del orden. ¿Comprenden lo que hablo? Bueno, si quieren para preguntarme, puedo hablar un poco más. Como es siempre una construcción casi siempre antisistémica, el populismo crece mucho en este siglo XXI en una ola que yo llamo de una ola de crisis de la democracia y de la representación democrática de la democracia liberal. Si puedo recomendar algo, este libro está muy bueno, que se llama Tempo Comprado en portugués, Wolfgang Streeck. Acá él habla un poco de esta crisis de la democracia, que tiene que ver, yo no estaba acá, pero creo que tiene que ver lo que hablaban ustedes con la reestructuración del capitalismo sobre el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo, hay un libro muy bueno de Ellen Maxine Wood que dice que trae la unión entre política y economía de nuevo contra lo que hacen los neoliberales, de decir, bueno, la política es un sistema y la economía otro. Y lo que dice ella, es imposible que avance el capitalismo, la lógica capitalista, dentro de un modelo democrático. Este casamiento, esta pareja del capitalismo y de la democracia no es algo posible. O sea, entonces con el avance del neoliberalismo también avanza junto una crisis de la democracia, que podemos ver en Brasil hoy muy, muy fuerte. O sea, esta crisis de la democracia hace con que la gente perca confianza en las instituciones democráticas de la democracia liberal, burguesa, participativa, representativa, como quieran llamarla. Y esta crisis hace con que la gente va a buscar proyectos populistas de cambio. Este es un poco mi tesis, como leo la situación. Esto se pasa en todo el mundo. Y bueno, en el inicio del siglo XX hubo proyectos populistas muy moderados, quizás con excepción de Chávez en Venezuela. El populismo de izquierda democrático de Latinoamérica fue muy moderado. Intentaba dar respuestas a la crisis democrática, sea con más participación, sea con más distribución económica. Pero también estos gobiernos tuvieron sus crisis internas con problemas que después podemos hablar. Y hoy empieza a crecer en Latinoamérica, y claro, principal Brasil, un tipo de populismo más a la derecha, que intenta también dar respuestas a esta crisis democrática, pero con menos democracia. Esto es lo que es más raro. O sea, con más autoritarismo, más neoliberalismo, y que si ustedes leeran Hegemonía y Democracia y Democracia Socialista de Laclau y Chantal Mouffe, al fin él habla un poco de la unión entre el conservadorismo político y el neoliberalismo económico que estaba pasando en Inglaterra con Margaret Thatcher. Esto hoy pasa en toda Latinoamérica, en todo el mundo. O sea, el liberalismo económico no camina más con el liberalismo político, pero con el autoritarismo político. Y esto también es un síntoma de la crisis de la democracia y de la crisis que es el capitalismo hoy. Y ahí cuando miramos y hablamos de la crisis del capitalismo, no estoy hablando de una crisis que va a terminar con el capitalismo. Al contrario, el capitalismo hace su crisis para superarla y se poner más fuerte. Y se pone más fuerte también
con esto, con el autoritarismo político, junto con el liberalismo económico. O sea, bueno, hablé de muchas cosas acá, pero lo central es que, bueno, cuando hablamos de populismo con Laclau, estamos hablando de una lógica política, que es mucho más allá de un análisis temporal, de una categoría meramente analítica, o tampoco la categoría nativa de lo que se hablan los periodistas, porque tengo un profesor que dice que populismo es el gobierno que no me gusta. O sea, si no me gusta el gobierno, le digo populista y dale. Pero nosotros como cientistas sociales, politólogos, sociólogos, tenemos que llevar en serio la análisis y decir, no, esto es una categoría analítica para Germani, para Belfort, y para Laclau es una lógica política. ¿Y qué es esa lógica política? La construcción de hegemonía a partir de la construcción del pueblo como sujeto político, ¿sí? Y que intenta ser siempre un universal. Y este universal se hace ¿cómo? Buscando las diferencias de una sociedad de diferencias, una sociedad cada vez más plural, y intentando articularlas, estas diferencias, con algún grado de equivalencia. ¿Dale? ¿Cuánto tiempo hablé? ¿Como 10 minutos? Bueno, pues me gusta más contestar las preguntas, entonces quedamos así. Y bueno, espero que tengan gustado. Gracias. Bueno, Rafael, muchas gracias. La verdad, muy buena la exposición. Creo que has abierto muchos aspectos para, por un lado, clarificar y por el otro lado, discutir. Así que seguramente yo he tomado nota y varios más acá también. Así que seguramente ahora, después de con lo que el aporte de Sebastián y lo que el aporte, armaremos un buen debate. Gracias, Rafael. Le damos entonces, le pedimos una intervención a Sebastián Mauro. Bueno, como ya Laclau fue cubierto, y es como una de las cosas que tengo más, por la que tengo más certezas, voy a ir por otro lado, así después discutimos sobre Laclau todos. Yo no estoy muy seguro, o sea, sí estoy muy seguro. ¿Bolsonaro entra en la categoría de populista o no? Digamos. Yo iba a decir, no estoy muy seguro, pero en realidad sí estaría seguro. Depende de qué definición de populismo usemos, vamos a entender este fenómeno de derechas no solo conservadoras, sino reaccionarias, autoritarias, y algún tipo de discurso populista. Pero ahí depende de qué, insisto, de qué definición usemos. Si vamos a Germani, está muy bueno que a Germani a la discusión, porque si uno va a Germani, y si uno quitara un poco todo el relato de la modernización que hay detrás de la tesis de Germani, y pensara que el populismo es una respuesta, simplemente un proceso de transformación social repentino, sin poner la dirección, ese es el proceso de transformación social repentino. Si uno pensara eso, uno entendería que hay una continuidad entre los populismos de mediados del siglo XX y los populismos de izquierda, o el giro a la izquierda a principios del siglo XXI. ¿No? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un proceso de, llamémosle modernización, tratando de quitarle carga teórica, ¿no? Un proceso de transformación social muy rápido, un montón de gente que queda totalmente fuera de ese nuevo sistema social, que queda fuera, excluida políticamente, socialmente, económicamente, etc. Caso, un montón de gente que queda desafiliada, y a partir de la movilización de esa gente que queda desafiliada, aparece, como esa movilización, como un desenlace posible de esa movilización, aparece un movimiento populista, y en definitiva, si uno define populismo así, va a encontrarse con que tiene populismo a mitad del siglo XX en América Latina, y con que tiene populismo a principios del siglo XXI en América Latina. No hay populismo en el menemismo, Fujimori, digo, en un momento, perdón, porque yo paso por alto un par de cosas. Para analizar la política latinoamericana, se usa el término populismo todo el tiempo, porque somos latinoamericanos. Entonces, somos latinoamericanos y tiene que haber populismo a la gente en general. Entonces, cuando estaban en la década de los 90, cuando aparecían estos presidentes raros, muy personalistas, que se desempeñaban bien en los medios, etcétera, 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 y cuando había una pregunta a la agenda del norte sobre la calidad de la democracia en todos los de la tercera ola,
se decía, bueno, ¿qué podemos hacer con estos liderazgos en América Latina? Y llamémosle populistas, porque total, en América Latina son todos populistas. Entonces se hablaba de neopopulismo. Entonces había que, si uno quiere trabajar sobre el término populismo, tiene que meter en la misma bolsa, y acá está el problema, a Perón, a Menem, a Kirchner, a Bolsonaro, o a Chávez y a Bolsonaro. Bueno, ¿qué es? O sea, perdonen, pero voy a ir para atrás en esto. Ustedes, cientistas sociales, quieren trabajar sobre el populismo, ya te viene el paquete que tenés que meter a toda esa gente en la definición de populismo que usan. Bueno, hay un problema ahí. Es un problema grave, porque si uno tiene que poner a toda esa gente y encontrar que tienen, si uno ya está obligado desde el principio a encontrar que tienen en común todas esas experiencias, ya te ponen un campo de qué puede llamar populismo y a qué no, y qué tenés que decir sobre el populismo. Pero bueno, por suerte, la etapa de llamar al menemismo una forma de populismo, el neopopulismo, pasó de moda. Entonces uno se cruza a Steven Levitsky por la calle, o a Kenneth Roberts por la calle, y dicen que ellos no escribieron nada sobre eso, que no tiene nada que ver con hablar de neopopulismo, que es un término que se equivocó otra gente, ellos no. Entonces, por suerte, ya el escollo de llamar a Collor de Mello, a Fujimori, a Menem, populista, ya no lo tenemos. Entonces, pasamos a la nueva etapa. Sacamos a uno, ¿no? A Perón, desde el principio del siglo XX, y Bolsonaro. Bueno, ¿qué hacemos ahora con esa presentación? Entonces ahí depende de cómo definamos populismo. La forma más, a ver, para sacar las cosas, estoy yendo por otro lado, ¿no? La forma explícitamente germaniana, si uno quiere repensar a Germani en esta época, excluiría a Bolsonaro, ¿no? El populismo a los Germani tiene que ser la respuesta a un proceso de movilización que surge de la desafiliación, ¿no? ¿Me siguen en esto? Digamos, ¿me siguen? ¿Estoy activo? ¿Me escuchan? ¿No? Te seguimos bien, digamos, Seba. Por el momento se pierde un poquito el audio, acércate el micrófono. Perdón. Perdón, decía entonces, si uno toma la definición de Germani, tiene que asociar el populismo solamente es las experiencias de mitad del siglo XX y las experiencias del inicio del siglo XXI, que son las respuestas a procesos de desafiliación. Eso es un tipo posible de respuesta a procesos de desafiliación. En un caso, tenemos la respuesta es al nacimiento del movimiento obrero, o sea, eso que se movilizaba, eso que estaba desafiliado, termina siendo un movimiento obrero urbano. Y lo que sucede en el siglo XXI es algo que no tiene tanta forma, que no es tan fácil de identificar, y que es fuertemente territorial, ¿no? Estos sectores informales, según el país, según la experiencia, son diferentes. Hay un buen libro, que no es sobre populismo, bueno, yo te lo puedo pasar porque lo tengo online, que se llama, siguiendo de Collier, de los Collier, se llama Reshaping the Political Arena, o sea, rehaciendo la arena política, o modelando la arena política, que trata sobre el paralelo entre la formación del movimiento obrero y la respuesta populista, la respuesta del Estado al movimiento obrero, donde el populismo es una de las posibilidades, y lo que pasa al principio del siglo XXI, donde sucede lo mismo. Hay un sector desafiliado por el proceso de modernización neoliberal, ese sector se moviliza, reclama, la respuesta que obtiene del Estado es, en algunos casos, la formación de movimientos y regímenes populistas. Como uno podría decir eso, bueno, ahí está Kenneth Roberts, y sobre eso sí escribió bastante, razonablemente, diciendo que en los países donde la construcción de este movimiento político de desafiliados no encontró expresión partidaria, ahí aparece un movimiento populista, ¿no? En cambio, en los países donde había un sector de izquierda en la oposición a las reformas neoliberales, que se mantuvo vigente durante la década de los 90, ese partido pudo tomar este movimiento de desafiliados y llevarlo al gobierno en el marco de las instituciones políticas de Brasil y Uruguay, ¿no? O sea, Robert ya lo habrá ido, y si no, no le dirán. Seba, ahí se te cortó un cachito, Seba. Ahí se te cortó un cachito. ¿Podés repetir la...? No, se te cortó la señal. Si podés repetir la hipótesis esa de la existencia de un partido de izquierda como canalizador de las demandas. Me perdieron, ¿no? Sí, Seba.
¿Ahora nos escuchás? Creo que no nos escucha. Seba, ¿estás ahí? Quedó congelado. Bueno, sí, quedó congelado el amigo Mauro. Bueno, vamos a ver si logramos que se pueda reconectar. Pero me parecía muy importante porque estaba haciendo mención a una idea. Ahí volvió Sebastián. ¿Estás ahí, Seba? Ahí volví. Sí, sí, ahora sí. Estaba acobachado para... Sí. Mayormente se entendió. Te pediría si podés repetir la hipótesis por la cual el populismo se constituye en aquellos lugares donde no hay un partido de izquierda que pueda, digamos, articular las demandas que exceden al sistema político, porque esa es una hipótesis que nosotros después vamos a trabajar en otros textos y en discusión, sobre todo a partir de formulaciones de Ludolfo Paramio. Okay. ¿Estás ahí? Bueno, sí. Me corrí de la covacha donde estaba escondido, ahora tengo mejor señal de internet, disculpe. Bueno, decía entonces, depende de cómo definamos populismo. Entonces yo estaba proponiendo lo siguiente, una definición que parta de una idea más parecida a la de Germani, ¿no? Que ya eso lo comenté y creo que esa parte se escuchó. Entonces decía, en aquellos países donde, me refiero a la experiencia populista del principio del siglo XXI, ¿no? En aquellos países donde la modernización conservadora fue llevada adelante por partidos de derecha, y había partidos de izquierda que eran en la oposición, toda la movilización social de resistencia a las medidas a las políticas neoliberales fueron representadas por estos partidos, y entonces lo que tenemos es simplemente alternancia entre un partido político y otro, ¿no? El caso paradigmático es Brasil, ¿no? No voy a meterme en cosas que Rafael va a poder explicar mejor que yo, pero la idea de que incluso se conforma una especie de sistema partidario nacional, donde está un partido más conservador y un partido más progresista que representa a estos sectores movilizados. Lo contrario sucede en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que es, los partidos, no hay partidos políticos de izquierda capaces de representar a esos sectores desafiliados. Entonces lo que termina pasando es que se conforman movimientos sociales o movimientos populistas que llegan al gobierno después de un derrumbe o de un colapso del sistema de partidos. ¿Sí? ¿Está bien en eso? Entonces, la idea sería que el populismo es una posible respuesta a este proceso de movilización en aquellos sistemas políticos que colapsaron. Esa sería la forma de definir populismo. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí o se perdió en el medio? Genial. Eso es si pensamos como Germani. Si pensamos como Germani, bueno, si pensamos como Germani, si hacemos algunas trampas y pensamos más o menos como Germani. Ahora, si pensamos así, Bolsonaro no tiene nada que hacer en el conjunto de partidos populistas, de movimientos populistas. Entonces, tenemos que pensar con otras herramientas. Y hay herramientas para pensar de otra manera. Nosotros estamos muy acostumbrados, así como porque somos latinoamericanos, nos ponen populista a todo, ¿no? Un banco dulce de leche es populista, evidentemente. Es latinoamericano, es populista. Ropa dulce, todo es populista. Pero hay otras cosas que se escribieron sobre otros populismos, que no son los nuestros, que son los populismos del norte. Hay la gente que está pensando cosas bastante interesantes. Hay un autor llamado Cristóbal Rovira, que yo creo que es chileno. Y después hay un autor canadiense que vive en Argentina, ahora Piero Stilly, que se refieren al populismo más bien, bueno, Piero Stilly es otra cosa, pero tratemos de meter todo en la misma bolsa, que se refieren al populismo en términos más abstractos, más al estilo Laclau, pero no son como Laclau, sino que hablan de populismo como de una ideología. ¿No? Lo que dice Rovira básicamente es que el populismo es una ideología donde se constituye la idea de que hay un pueblo que es oprimido por algún tipo de élite, en general la élite política. En el populismo, como Rovira, es una ideología, es un tipo de discurso que pone al pueblo de un lado y a la élite política del otro. Eso le permite a Rovira poner como populistas tanto los populismos, lo que él llama populismo del sur, exclusivos al
populismo que conocemos de mediados del siglo XX, pero también a los populismos del norte. ¿A qué me refiero? Me refiero a las experiencias más fascistas o más de derecha reaccionaria en los países europeos. Entonces Rovira hace una especie de clasificación y dice, bueno, los populismos del sur son inclusivos y los populismos del norte son excluyentes, ¿no? En alguna medida toma la idea de Germani de diferenciar fascismo de populismo. Bueno, en fin, no importa. Entonces dice, si el populismo es solamente la retórica del pueblo contra los políticos, vamos a encontrar en estas expresiones reaccionarias la idea de, digo, todos los escépticos de la Unión Europea, toda esta idea de la anti-inmigración, etc. ¿no? Pero toda esta gente va a decir, bueno, el pueblo trabajador, con mis hijos hace mucho ruido, ¿no? Sí. ¿No? Ah, bueno, qué suerte, porque acá siento mucho. Decía, esta idea del pueblo es la idea de un pueblo con una pertenencia cultural y racial específica, que está siendo oprimido por los políticos que hacen todo de espaldas del pueblo, que piensan en las instituciones europeas, ¿no? La idea de, bueno, Bruselas nos manda, nos oprime, nos obliga a recibir inmigrantes. Los inmigrantes nos quitan los trabajos y Bruselas no le importa porque están en otra cosa. Esta idea cuadraría con esa idea del discurso populista, ¿no? Entonces, ahí hay un corte, están los populismos excluyentes en el norte y los populismos inclusivos en el sur. La novedad sería, y esto sería una forma interesante de pensarlo, por eso lo traigo a esta discusión, la novedad sería que Bolsonaro, experiencias como la de Bolsonaro, es importar los populismos del norte al sur. Importar, digo, si esta literatura es una distinción muy clara, dice, bueno, en América Latina no pasa eso, en América Latina el populismo no es así, el populismo no es xenófobo, el populismo puede ser conservador en términos culturales, pero es generalmente apuesta a que el pueblo se incluya en una comunidad política, no excluir a alguien de la comunidad política. ¿Sí? Es decir, el populismo es en alguna medida progresivo, no es defensivo en América Latina. Defiende los derechos adquiridos por una minoría y no deja entrar a los demás. Eso es el fascismo. Eso Germani lo decía, ¿no? Digo, entonces la novedad, si pensamos como estos autores que piensan el populismo más como un discurso político, sería que lo que era el populismo excluyente del norte vino al sur. Importamos esa no sé, fui un poco... no importa. Quería decir estas dos o tres cosas que según la categoría de populismo que tengamos podemos hacer cosas muy interesantes con el estudio de la primera. Después les paso los textos. ¿No? Gracias. Muy bien, Sebastián, gracias por la intervención. La verdad que sí, que amplía mucho la perspectiva que nosotros veníamos teniendo, la posibilidad de analizarlo desde otros lugares, e incluso la provocación respecto de si los fenómenos de carácter excluyente pueden ser concebidos dentro de la misma categoría o no, que en parte es un debate al interior del campo abierto por Laclau, donde digamos, personalidades como Alemán niegan que se le pueda asignar el carácter de populista a estas expresiones, mientras que otros más atentos a las formulaciones teóricas, digamos, más estrictas de Laclau lo sostienen. Forma parte de un debate, digamos, muy actual y que me parece que enriquece las intervenciones. Así que, bueno, agradecido a los dos por esta perspectiva. No sé, acá viene la parte de la verdad, no sé si quienes tenían encargado de preparar algún comentario sobre el texto de Laclau y el de Mario Toer, quieren hacer la intervención ahora para después dar lugar a las preguntas, o avanzamos directamente a las preguntas. Le pregunto a los estudiantes, los y las estudiantes. Bueno, esta es la parte... Manu, sí. Como quieran, a mí me está empezando a andar un poquito mal internet, pero si quieren comento un poco lo que es el texto de Laclau. Y igual son muchas las categorías que ya mencionaron, así que no. Quizás entonces un poco rescatar algo en vínculo con lo que hayan dicho ellos, como para abrir un poco la discusión. Bueno, si se empieza a escuchar mal, avísenme, así retomo. Bueno, el texto de Laclau o sea, se llama Consideraciones sobre el populismo latinoamericano, y lo que busca, o lo que tiene como objetivo es
poder vincular las categorías que él toma de la razón populista, que él construye, para poder asociarlas con las experiencias latinoamericanas. Y las experiencias latinoamericanas igual van a ser más que nada referencia a lo que son los populismos del siglo XX, como es el caso en Argentina con el peronismo, y algunas otras cosas así. No hace mucha referencia a lo que es más el siglo XXI. Pero bueno, ahí una de las cuestiones que marca principalmente el texto es que en la región lo que hay es en América Latina lo que hay es una extrema regionalización, que esto afecta con la cuestión de la vehiculización de las demandas, que es un poco cómo el sistema político puede procesar esas demandas heterogéneas que hay en las sociedades. Y a su vez esto limita la posibilidad de establecer cadenas equivalenciales. Esta fragmentación, después él cita dos ejemplos que se pueden ver en diversas perspectivas. El caso de Argentina, por ejemplo, con lo que es el peronismo, lo que marca es que el elemento regional tiene un papel secundario en la Argentina, entonces se puede construir una mirada de lo nacional mucho más fácil. Y además de que hay una característica que es la cuestión de la población, que hay cierto nivel de homogeneidad. Marca que hay tres grandes ciudades industriales, como es Buenos Aires, Córdoba y Rosario, y eso permite constituir un cierto sentido. Cosa que en el Brasil de Vargas eso no se ve, es más difícil, o sea, se ve directamente imposibilitado de hacerlo, porque caracteriza a Brasil como una federación de oligarquías locales que se reducen a ser un mero articulador de fuerzas a nivel, en buena medida que son autónomas. Ahí marca una característica que más o menos hubo un intento del proceso, que eso nosotros lo vimos, que fue el gobierno de Goulart, pero que como lo vimos fracasó. Después, bueno, lo que marca un poco es también en esto de las categorías, ahí ya lo que vemos que marca es la cuestión de las demandas, la vehiculización de estas demandas y las cadenas equivalenciales. Bueno, lo que trata de ver es que en todo estudio para ver las emergencias en las rupturas populistas es cómo esos canales, cómo están constituidos esos canales. Entonces lo que va a hablar es un poco de Argentina y cita el ejemplo de lo que era la Argentina antes de 1930. Entonces ahí lo que hay es un tipo de clientelismo que es de carácter privado y que bueno, ahí lo pone en distintos niveles. El clientelismo eran los punteros que tenían cierto control de la zona ponían los caudillos, y a su vez los caudillos eran los encargados de negociar con aquellos que pudieran acceder a distintas bancas como diputados o senadores. Entonces, marca también de esta época es que había un sistema muy poco desarrollado, entonces la sociedad tenía esa forma de acceder a por ejemplo, acá cito un ejemplo de una cama en un hospital. Entonces, por ejemplo, uno accedía a través del puntero y de una cierta negociación a eso. Cosa que con el peronismo eso se rompe, porque con la construcción de todo lo que es las masas obreras, el capitalismo y el desarrollo del Estado, rompe con esa lógica de actuación individual, generando esto, lo que es la cadena equivalencial y un sentido la construcción de un sentido, incluso con el rol de Perón como liderazgo, con un fuerte liderazgo. Después, bueno, a ver, pasa que tiene todos los conceptos, no quiero tampoco dar muchas vueltas sobre Bien. eso. Pero, y una cosa que me parece interesante también es que el populismo que se mencionó, que siempre dicotomizan su discurso. Entonces, lo que produce el populismo
del siglo XX es esa polarización en un frente, lo que son frentes antiliberales. Digo, después de un fracaso de esos procesos liberales por el lado político, surge el Frente Popular y Democrático como una respuesta a esa crisis. Y bueno, después un poco ya más, sí, lo que es el siglo XXI marca en actualidad qué características tienen las sociedades hoy actualmente. Entonces, América Latina lo que tiene es, hereda dos situaciones que marcan su rumbo. Una son las dictaduras sangrientas y tan fuertes que vivieron a lo largo del siglo XX, y por otro lado es la aplicación de todas las recetas económicas neoliberales. Y eso lo que genera es, bueno, esto ya lo marcó, no me acuerdo quién lo marcó, pero lo que genera es que es esta proliferación de movimientos de la protesta social, que medio que están autonomizados del sistema político, que lo que cita como ejemplo es, por ejemplo, los piqueteros en Argentina o el movimiento Sin Tierra en Brasil. Y bueno, entonces explica que un poco el desafío, el destino de las democracias en América es cómo conjugar ese sistema político con esos movimientos autonomizados. Y bueno, por último, me parece que lo que marca también, que me parece que es interesante, es la cuestión del significante vacío. Por lo menos a mí no me había quedado tan clara cuando lo había leído antes en La Razón Populista, y que lo que dice acá es que su naturaleza es de carácter nominal. El significante vacío no es un concepto, sino que es un nombre. Y ese nombre también es un nombre propio cuando se puede asociar a la figura del líder. Me parece que eso también está bueno para pensarlo, porque si fuera de una mirada conceptual tendría que tener una característica positiva, y en general esos frentes, esa cadena equivalencial que se arma, es más en crítica y en demanda hacia un sistema político que no da respuesta. Entonces, por ahí eso es lo último que también me pareció que estaba bueno. Muy bien, Manu. Gracias por el comentario. No sé si hay alguno más. ¿Quién había quedado para lo de Thor? Y si no, avanzamos ya con las preguntas. Ahí se había anotado Damián, tenía una intervención. Pero no sé quién se había anotado para preparar el populismo según el texto de Toder. Lucas. Tenés que activar el micrófono, Lucas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Voy a tratar de relacionar algo que había dicho al principio cuando traía a colación a Laclau, que hablaba de esta conformación de la hegemonía, y creo que hay un elemento de esa formación que es identificar un otro a esa sociedad, un enemigo en común sería. Y creo que en los ejemplos que habla Toer para ver el populismo en profundidad, que son el varguismo en Brasil, el cardenismo en México y el peronismo en Argentina, se puede localizar bastante bien ese elemento, que en estos casos vendrían a ir en contra de una oligarquía terrateniente en ese caso. Por ejemplo, en Brasil, hasta la década del 30, las presidencias alternaban nada más entre cafetaleros paulistas y ganaderos de la región de Minas Gerais. Lo cual las presiones militares hicieron que luego llegue Vargas al poder para poder romper con esas alternancias que habían todo el tiempo. En el cardenismo, lo mismo. Cárdenas en el 34, como una política que él plantea, es hacer una reforma agraria que venga a romper con la hacienda para poder implementar los ejidos, que son propiedades comunales de la tierra, para terminar con las oligarquías. Y luego el caso que conocemos del peronismo, que también viene a poner ese elemento de enemigo común con las oligarquías terratenientes para utilizarlos en los recursos necesarios para poder hacer
esa industria de sustitución de importaciones, que eran necesario hacer recursos que vengan desde el campo para poder utilizarlos en la industria y poder generar que las fábricas se puedan funcionar correctamente. Así que quería traer eso a ver si es correcto que uno de esos elementos es el que usa la clase el otro, el enemigo en común. Muy bien, Lucas, muchas gracias por el comentario. ¿Se cortó o interrumpiste ahí? Bueno, entiendo que llegó hasta ahí el comentario. Muchas gracias, Lucas. Bueno, si les parece, entonces ahora entramos en un poco de la idea de debatir un poco, aprovechando la presencia de Rafael y Sebastián acá, hacerle preguntas, discutir con ellos. Estaba anotado Damián Paiquín. Los demás directamente prendan el micrófono y intervengan, vamos a hacerlo más fluido. Bueno, muchas gracias a ustedes, Sebastián, Rafael. Yo quería, puntualizar la discusión en un poco en el planteo que hacía Rafael sobre la CLO y el populismo de derecha, de izquierda, y que también adjetivó Sebastián de otra manera con el populismo del norte y del sur, ¿no? Digamos, en todo caso vamos a caer en la discusión hoy de la figura de Bolsonaro, por ser quizás la más provocativa. Pero hay en esos planteos que es un poco lo que planteaba Rafael sobre la lógica política, a mi entender, un desplazamiento, ¿no?, del populismo, de ser un adjetivo histórico, digamos, que referenciaba un proceso histórico de los años 40 y que se asociaba a un determinado grupo de procesos y fenómenos políticos que luego, en la búsqueda de recrear ese momento o ese modelo, otros procesos se hacían, hacer un sustantivo, ¿no?, el populismo, que aparece como un gran cachol. Entonces ahí me parece que pierde eficacia política, o gana eficacia, como decía Rafael con este profesor que decía, le pongo populismo a cualquier gobierno que no me gusta, ¿no? Pero realmente, teóricamente, es difícil pensar que puede existir una concordancia entre un modelo, como para volver a Brasil, Bolsonaro, y son los dos populistas. Esa sustantivación del concepto a mí me hace ruido, porque no me permite diferenciar dos modelos que yo cualquiera lo entiende, son diferentes, representan a diferentes sectores sociales, representan a otras cosmovisiones, a otros proyectos de país, a otros modelos políticos. Y lo mismo con el norte y el sur. Yo hasta diría que, no sé, ni Trump, ni Orbán, ni ninguno de estos modelos del norte se vinculan con Bolsonaro, que es una tradición extraña, pero asociada, por ejemplo, al militarismo, digamos. Ahí hay un concepto que tiene que ver con el rol del ejército en Brasil, y que en Estados Unidos, el rol del ejército es muy distinto. Entonces, tampoco ahí me gustaría que profundicemos en eso, porque si no es como que el concepto al sustantivarse y ser todo, somos populismo de derecha, de izquierda, de norte, de sur, de centro, de arriba, de abajo, al final se vuelve, a mi modo de ver, un significante vacío, como bien decían hace un rato. Entonces, mirar un poco la reflexión ahí sobre Bolsonaro en particular, pero sobre esta cuestión de fondo, ¿no? Sí, para cualquiera de los dos, Seba. Sí, dale, Seba, dale, Rafael, y los demás también intervengan así directamente, tipo polémica en el bar. Dale, Seba. Adelante, O Rafael, Seba. no sé, sí. Hablo después. Bueno, digo yo algo entonces, porque estaba ahí con ganas de decir algo. Sí, es un problema, entonces, tiene razón también, pero para hacerlo más largo. Varias cosas. En primer lugar, el planteo de la CLO tiene un planteo más largo sobre de qué está hecha la política, de que la política es básicamente representativa y hegemónica, como bien dijo Rafael al principio. Hay un ciclo, hay un círculo que hace la CLO. Después empieza hablando de populismo, empieza su obra
refiriéndose al populismo, lo abandona, se convierte en una especie de referencia de los nuevos movimientos sociales o de luchas que son más bien locales, y en un momento escribe La Razón Populista diciendo, bueno, todo esto no sirve para nada, muy lindo con las luchas locales de distintos sectores que pretenden ser reconocidos, y de ahí luchar por profundizar la democracia, pero eso no sirve para nada. La única forma de profundizar la democracia es construir un pueblo. O sea, la única forma de profundizar la democracia es no desde una identidad particular, no desde la diferencia, como bien dijo Rafael antes, sino desde la construcción de algún tipo de identidad lo más universal posible, lo más amplia posible, y eso solamente puede ser el pueblo. Ahora, el pueblo no es una clase social, el pueblo es lo que se construya, o sea, el pueblo es un nombre que puede meter muchas cosas abajo, no tiene que tener necesariamente una pertenencia socioeconómica. Entonces, la utilidad que tendría la obra de Laclau en ese contexto, desde acá, desde mi casa, digo, la utilidad que tiene la obra de Laclau, tipo, para hacer conversación, digo, esto, qué sé yo. La utilidad que tendría la obra de Laclau en este sentido es hacernos a la idea de que pueblo puede ser muchas cosas. Pueblo es una operación política, una operación hegemónica, y ese conjunto de insatisfechos con la política pueden ser llevados para distintas vías. Un pueblo puede ser, como decía antes, un pueblo puede ser los pobres que están buscando su incorporación su acceso a un régimen de consumo. O los pobres pueden ser esos trabajadores racialmente puros que se ven invadidos por otros que están afuera. La operación, dice Laclau, en abstracto es la misma. Es la misma que viene diciendo la teoría política desde Hobbes. Hay que hacer dos cosas: identificar un enemigo, identificar un exterior y ser representado por algo. O sea, vernos en el espejo de alguien que nos lidera hacia alguna parte. Esa operación se cumple en un sentido exacerbado en el populismo. O sea, esa operación que se cumple en cualquier lógica política, el populismo es el extremo. Es toda la comunidad política representada por un líder que lidera el pueblo. Eso es lo que no sé, dije hacia dónde iba, pero tiene cierta utilidad, pero también es excesivamente abstracto. Hay que evitar estirar los conceptos para usarlos en el análisis de la política empíricamente dada. Eso. Bien. Bueno, Rafael. Está anotada Florencia Tursi después para una pregunta o comentario. Bueno, primero contestar a Manuel. Manuel habló un poco del liderazgo, algo que yo tenía olvidado cuando hablé, que es algo muy importante para el populismo, es el liderazgo. Hay un momento en La Razón Populista que me gusta mucho cuando Laclau habla que el representante representa el representado y el representado representa el representante. Es muy interesante para mí este proceso de co-constitución de representación y representado en la política. Esto podemos hablar por 3 horas. Y bueno, Damián, sí, tenés razón. Si vas a hablar que todo es populismo, al fin nada es populismo. Pero hay algo que a mí no me gusta hablar de populismo del norte, del sur. Si vamos a pensar de una manera muy, muy grosera, podemos decir que populismo es como una forma que puedes dar el contenido que quieres. O sea, no es eso que estaba hablando, pero para simplificar podemos pensar la lógica una lógica política como una forma de hacer política. ¿Y qué tiene esta forma de hacer política? Tiene siempre que tener ese intento de hacer una hegemonía, o sea, una pretensión de universalidad. Tiene que tener algún grado de confronto con el sistema político, la orden política, y tiene que intentar hacer con que las diferencias se organicen y se articulen con algún grado de equivalencia. Por eso a mí me gusta decir que, bueno, es una mirada muy europea decir que no podemos tener un populismo de derecha en el sur, así como no puedes tener un populismo de izquierda en el norte. Hay toda una escuela del populismo greco-italiana hoy, que por ejemplo ¿cómo se llama este tipo? Yanis Stavrakakis, que es un greco muy famoso, que está diciendo, no, tenemos populismo de izquierda hoy en Europa. Bueno, estamos en crisis porque el populismo de derecha en esta pelea salió ganando, pero tenemos el Podemos en España, tuvo la experiencia de Syriza que no terminó tan bien, pero
tuvo la experiencia de decidir en Grecia, y lo mismo podemos decir de Brasil. Es claro que para decir Bolsonaro es un populismo de extrema derecha. Cuando empecé a hablar eso en Brasil fue un montón de gente me criticando, diciendo, no, esto es fascismo, no es populismo, o esto es solo un tipo de derecha normal, como cualquiera. Y lo que digo que, ¿por qué es un populista? Primero, por el tema de trabaja siempre con un antagonismo muy fuerte al otro. O sea, tiene una pretensión de construir un sujeto pueblo, que es el brasileño, el pueblo brasileño, y siempre en oposición a todo que no es este imaginado del brasileño que tengo como alguien que trabaja, que es cristiano, que es heterosexual, y construyó un discurso muy vacío alrededor del tema de la corrupción para ponerse como la novedad en la política, algo nuevo, algo que va a cambiar la política por fuera, no por dentro. Tanto que su gobierno siempre tiene un poco de dos lados, o sea, de un lado interno de hacer la política tradicional con las instituciones y afuera intentar pelear con las instituciones, siempre de otra característica muy importante que podemos ver en los gobiernos, en la lógica populista, es la movilización casi que eterna del pueblo. Tienes que siempre estar movilizando, tienes que siempre estar movilizado. No se gobiernan sin este tipo de movilización, porque si no, adentrarse a la lógica del sistema, de la política tradicional. Ellos dicen, no somos la nueva política contra la política tradicional. Esto uso un poco para calificar a Bolsonaro como populista. Y claro, por fin tenés razón, no podemos decir que todo es populista. Entonces, ¿qué uso yo para diferenciar un gobierno que está por la lógica populista o no? Es este nivel de tensión que tiene con la institucionalidad. O sea, un gobierno populista siempre tiene que tener algún nivel de desafío o de intentar cambiar la institucionalidad. Sí. Perdón, yo creo que un gobierno populista también, más allá de esas categorías, tenemos que medirlo a través de las políticas públicas que desarrolla. Si no, en esos conceptos puedes abarcar un montón, pero si no toma medidas progresistas o de cierto índole, como que no calzaría, ¿o no? Perdón, ¿puedo acotar algo ahí? No, como que me quedé pensando sobre lo que decía recién el compañero Félix, que, o sea, depende, o sea, la definición, como que estamos girando alrededor del mismo problema, o sea, si nuestra definición es más bien o formal o algo más de contenido, o sea, como que si pensamos una definición más clásica, popular, considerando eso, que el contenido, digamos, o sea, como que el contenido, digamos, puedan ser estas políticas más progresistas y ahí sí, como que Bolsonaro es problemático, porque sus políticas públicas claramente que no son progresistas, o sea, incluso van como totalmente en contra de eso. También estaba pensando en eso, ¿no? O sea, digamos, cómo de estas diferentes experiencias críticas, ¿no? O sea, como la que tuvimos al principio del siglo XXI, o sea, la que tuvimos al final, o sea, de lo que fue el último gobierno del PT, o sea, cómo estas diferentes crisis articularon diferentes populismos, si seguimos teniendo en cuenta una definición más formal o más desde la lógica y no tanto del contenido. Bien. Florencia, ¿estás ahí? Habías pedido la palabra, pero no sé si estás. Me parece que no está. Ah, sí, está. Sí, estoy. Perdón. Quería retomar algunos puntos de las presentaciones de ambos, de Rafael y Sebastián, algo que estaban ya hablando también y desarrollando un poco. Por un lado, el hecho de que el populismo es un concepto, y como concepto es polémico y tiene distintas interpretaciones. Digo esto para diferenciarlo de una categoría. Una categoría sería una palabra que podemos aplicar en distintos lugares y contextos, independientemente de su significado, y que no habría ningún problema, es decir, se mantiene ingenua. Bueno, el populismo, su uso no es un uso ingenuo, digo, está cargado de significado y de contenido. Por lo cual, tampoco podemos dar una definición última y certera sobre qué es el populismo. Y para retomar algo que estaban hablando sobre el liderazgo, que me parecía que era algo que no se había hablado todavía y que me parecía central en ambas exposiciones, que estaba de cierta manera implícito,
y tiene que ver con lo que Resende plantó de la unión entre política y economía. Y me parece central esto, porque ¿en qué sentido el populismo plantea esta unión entre política y economía? Es decir, ¿cómo es esa unión que hace el populismo y qué respuesta da? Es decir, ¿cuál sería la economía populista? Y acá tampoco podemos dar una respuesta de cuál sería la economía populista, porque definitivamente la economía de Bolsonaro no fue la misma economía que Vargas, digo, por plantear dos populistas en Brasil. Y retomando esto y la idea del liderazgo, es que hay algo que tiene que ver con la crisis. Y acá es otro concepto también bastante polémico, y es que estos liderazgos populistas que apelan al pueblo surgen en contextos de crisis o de cuestionamiento de cierto orden que era dado en cierta manera y que surgen como para ser esos líderes fuertes, populistas, que articulan dentro de esa crisis o de ese contexto de inestabilidad. Bueno, ese era mi comentario. Perdón, pero puedo decir justo ahí sobre el liderazgo entonces. ¿Qué crisis había en Brasil cuando llega Bolsonaro? Que habían metido preso a Lula, digamos, no es una crisis al estilo venezolano, donde se había caído el sistema de partidos, como decía Sebastián, o boliviano, o ecuatoriano. Bueno, obviamente que habría crisis económica, había una crisis por el impeachment de Dilma, pero si no lo hubieran metido preso a Lula, hubiera sido presidente, casi seguramente. Bueno, y esto también la polémica respecto también de qué hablamos cuando es crisis. En todo caso fue un terreno preparado para eso, digamos. Pero lo que viene a mostrar Bolsonaro es que él es el que puede gobernar dentro de esa inestabilidad creada por ellos mismos, si se quiere. Pero digo, esa imagen de El Salvador en ese contexto me parece que también es importante para entender ese liderazgo. Bien. Yo quería apuntar... ¿Alguno más? Sí. Bueno, yo en primer lugar pedí perdón porque en el último encuentro que tuvisteis no pude entrar porque no recibí el y tenía que presentar el texto y eso dicho. Y disculpas y gracias a Damián y a Fede por que me habéis pasado el enlace. Tenía una pregunta que es con respecto porque en el caso español, con una vez Podemos entrar en el gobierno y demás, bueno, y cuando cambió su estrategia ya hace unos años, se hablaba mucho en el debate público del momento populista, de si en el fondo el populismo de corte más Laclau se asemeja más bien a una estrategia puntual. ¿Qué pasa cuando esa ventana de oportunidad que permite el desarrollo de una estrategia populista, también muy influenciados los teóricos populistas de España por lecturas de Gramsci y demás, qué pasa cuando se llega a ser élite, cuando no se alcanzan, cuando no se alcanza la hegemonía, te quedas en una especie de medio camino? Me gustaría saber qué opinabais sobre eso, sobre cuando se acaba el momento populista, cuando ya no da más de sí la estrategia populista. Y después, con respecto a lo que decía Damián al principio, me parece muy interesante justamente comparar eso, porque los casos españoles que en el debate público se pueden catalogar de populismo, Podemos por el ala izquierda y Vox, son mucho más parecidos a los ejemplos latinoamericanos que no a los europeos. Podemos porque sus referentes intelectuales, todos prácticamente provenían de Latinoamérica, y el caso de Vox es prácticamente calcado a las experiencias de Bolsonaro, un discurso económico totalmente neoliberal y muy militarista y muy ultranacionalista, y además sesgado por el caso de la religión en España. Y me interesaba saber si Podemos, en ese populismo de derechas que es tan amplio, lo que decía Damián, si todas estas recetas que podrían sonar más a populistas del proteccionismo del Frente Nacional francés o de Orbán, que tienen algo de rupturista en el sentido de que sí que postulan unas recetas económicas diferentes al neoliberalismo, pueden compartir una categoría con todas estas propuestas que en el fondo no vienen más que a... me cuesta ver el elemento rupturista de Bolsonaro. En el caso español, que es el que conozco un poco más, es todavía menos, porque son personalidades que vienen del propio engranaje del Estado, altos funcionariados muy conservadores. No sé si en el caso de Bolsonaro se puede ver realmente esa ruptura, o como decía Florencia, quizás sea una cuestión de meramente poner orden entre el caos. No sé cómo lo veis eso. Muy bien, gracias.
Sebastián. Rafael. Gracias, yo tengo cosas para decir. Perdón, Rafael levantó la mano también. No, dale vos, Seba, dale. No, empieza vos, Seba. Una cosa es, me sorprendió un comentario, yo creo, a ver si te veo, Constanza creo que lo hizo el comentario, sobre el contenido de las políticas públicas. Pero ahí deslizó la idea de que, a ver si corregime, si estoy atribuyéndolo mal, pero no importa. Atribuyó que tenía que haber políticas progresistas para que inicie. Eso no lo dice nadie, ni la CLOT se anima a decir eso. Es decir, el populismo en cualquier caso está disociado de un contenido político, de políticas socioeconómicas de corte progresista. Tampoco está asociado a lo contrario, pero por empezar, no es eso. En el mejor de los casos no tiene contenido socioeconómico y punto. Una segunda cosa. Yo creo que populista se le dice hoy a cualquier cosa que está fuera del consenso centrista de los 90. Eso es vamos a empezar a sacarnos las cosas, ¿no? La careta, digamos. Cualquier cosa que está por afuera del consenso centrista de los 90, es decir, casi cualquier cosa, digamos. O sea, quedó Merkel sola ahí con una bandera en la mano, todo lo demás es populismo. Solamente porque designa a lo que está fuera del consenso centrista. No tiene un contenido el populista en el uso corriente. Por ejemplo, unos tipos se les ocurrió, a Rovira y Ostigui, se les ocurrió contabilizar los artículos académicos que nombraron el populismo. En las últimas 2 décadas, el número de artículos que hablan de populismo es 10 veces superior de las 3 décadas previas. O sea, explotó el concepto de populismo en la literatura académica. Se pueden ver las definiciones de populismo en todos los artículos que analizaron, ¿no? Algo como 2000 artículos. El 60% no tiene definición de populismo y no se puede direccionar con ninguna definición de populismo. Con ninguna. O sea, revolean un nombre al aire. Los tipos se ponen el laburo, que todos lo sabemos, pero nadie lo quiere hacer, de cuantificar eso. O sea, se dice populista a cualquier cosa. Yo creo que es eso, cualquier cosa que no sea el consenso centrista de los 90. Ahora, eso te da, y esto es lo último que digo, eso te da muchas posibilidades de referirte a lo que es el pueblo contra la élite política. Y me parece que es el punto. O sea, el enemigo es la élite política, y la élite política es todo lo que es políticamente correcto, todo lo que está bien decir, todo lo que es algún tipo de élite en cualquier coyuntura. Esta propia situación de una discusión en una aula universitaria es elitista para una definición de populismo, para un tipo de estrategia populista, o para ese nombre de pueblo. Ahí me parece que sirve mucho, se los voy a pasar eso, en los artículos de Ostigui. Pierre Ostigui establece una distinción, si los sistemas políticos se pueden diferenciar, no solo sobre el eje izquierda-derecha, sino sobre otro eje que es lo alto y lo bajo. No sé si alguien tuvo oportunidad de leerlo, este muchacho. Habla de lo alto y lo bajo, o sea, lo que es sociocultura, la alta cultura y la cultura popular, para verlo rápido. Y dice así, en la mayoría de los sistemas políticos no hay un clivaje, no hay una división, un principio de diferenciación política entre lo alto y lo bajo. Más o menos la gente de baja cultura con la de alta cultura votan izquierda, votan derecha, pero en aquellos países donde se convierte en un clivaje, ahí aparece el populismo. Quizá eso es una forma neutra de entender lo que está pasando, ¿no? Políticos que dicen, bueno, no queremos ¿por qué las universidades? ¿Por qué? Bueno, todo lo que está asociado a las universidades son el archienemigo de todos estos tipos. No lo es la globalización financiera. Para algunos son muy nacionalistas, pero después en tema de regulación del mercado de capitales no lo son. Con el primer neoliberal que pasa caminando. ¿Son nacionalistas o no queda muy claro. Lo que sí se sabe es que están en contra de las universidades. Bueno, ¿por qué? Esa es una forma de entenderlo, quizás sea esto. Apelan al pueblo bajo, apelan a una idea de que hay algo local, hay una cosa tradicional, hay un folclore que está siendo traicionado por sectores de la élite. Ahora, esa élite es cualquier cosa. Esa élite es un político profesional que simplemente hizo una carrera universitaria. Y bueno, quizás esa sea una forma interesante de pensar el populismo, de pensar cómo referirse a todas estas experiencias como populistas. Si vamos a hacer una definición más estricta, que es la que yo defiendo, estos no son populistas. No sé qué son reaccionarios, fascistas, pongan el nombre que quieran. Bush dijo algo parecido en ocasión de su libro sobre el populismo de izquierda y derecha,
Dijo, bueno, hay un montón de gente que son fascistas directamente, no se pongan a hilar muy fino. Bueno, eso. Ah, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que habló Sebastián. Me pareció muy interesante las preguntas de Constanza, Félix y Florencia, que son más o menos de que política pública y economía populista. Cuando Bolsonaro ganó las elecciones, fue elegido, la primera pregunta que vino en mi cabeza es, ¿cómo va a ser un populista haciendo políticas antipopulares? Y yo no sabía contestar, y tampoco estoy seguro que sé hoy. Pero lo que hace en Brasil es y ahí está el poder de la construcción de un discurso. O sea, es la desconexión entre lo que es concreto y construcción discursiva. O sea, él es capaz de hacer una reforma previsional, diciendo, bueno, esto hago porque es bueno para los trabajadores, y no porque es malo. Y hago contra quién? Contra esta elitis que está en los servicios públicos, ustedes, profesores universitarios, y bueno, esta élite que está en el servicio público, que tiene privilegios, y voy a hacer una reforma profesional para la gente, para el pueblo. O sea, todos sabemos que no, que es una mentira, pero esta no conexión entre lo que dice y lo que hace, crea un espacio que es un espacio, ¿cómo voy a decir?, gris, que no te ves, hay una distancia entre lo concreto y lo que se habla, y ahí la gente se pone un poco confusa, y ahí se puede construir significantes vacíos, y vaciar los significados de las cosas y hacer construcciones discursivas que organicen la gente. O sea, hubo un momento en Brasil que hubo mucha gente pobre diciendo, no, estoy a favor de la reforma profesional porque esto va a me ayudar. Entonces, esto me pareció muy interesante. Pero claro, esto no se puede sostener por un largo tiempo. Lo que pasa hoy en Brasil es que cada vez más la crisis económica, la crisis política, la gente se da cuenta, se racionaliza esto, se reflexiona acerca de eso, empiezan a cambiar de opinión política. Bueno, lo que habló Demián de la crisis en Brasil fue muy interesante, porque la verdad sí, Brasil está en una crisis de confianza con las instituciones democráticas muy fuerte desde 2013. Primero, porque desde el primer día del gobierno de PT, del Partido de los Trabajadores en 2003, que los grandes medios lo atacan como corrupto. O sea, en 13 años con esta construcción discursiva, la gente pasó a creer que, bueno, estos tipos son corruptos. Y estos tipos no son cualquiera. Estos tipos son el más grande y más tradicional partido de izquierda de Brasil y uno de los más importantes partidos de izquierda del mundo. O sea, un partido con 1 millón de militantes, que tiene 30 años de historia, que tiene una formación muy interesante porque se forma como un partido de operarios, pero no un partido para operarios, para un partido para los trabajadores. En este punto tiene algo de la lógica populista, o sea, no queremos organizar obreros, queremos organizar todos menos la élite económica del país. Entonces se creó un escenario de crisis en Brasil que empieza su momento más fuerte en 2013, que hay una serie de protestas sociales en Brasil, protestas de un tipo muy 2.0 del siglo XXI, que no tenían demandas fijas, o sea, eran demandas muy gente de ultra izquierda y de ultra derecha caminando juntos en la calle, cada uno con una bandera, diciendo cosas, pero muy antisistémicos. Y todo eso sumado, incluso también con algo de ayuda de institutos de think tanks extranjeros interesados en hacer welfare, en hacer guerra judicial en Brasil, en construcción de institutos liberales en Brasil, todo eso hace que cree un clima de no confianza con las instituciones democráticas, con los partidos tradicionales, con la política tradicional. Esto abre una ventana de oportunidad para la entrada de un outsider en la política, que es Bolsonaro, que tampoco es un outsider porque hace política hace 30 años, pero logró construir un discurso de que es un outsider, alguien distinto, un militar. También tiene algo mucho que ver con la sensación de la gente cuando está en una crisis, que es volver a elementos que le traen la orden. Y casi siempre esto es religión,
y las Fuerzas Armadas, el ejército. Y esto tenía Bolsonaro. O sea, este casamiento entre orden, religión, tradicional, familia, iglesia, Fuerza Armada, ejército. Entonces, él se aprovechó de una ventana de oportunidad, sí, de una crisis construida, pero por una década en Brasil. Y bueno, y por fin, bueno, de que habló Sebastián del consenso centrista, para mí fue muy interesante. Porque al fin en Brasil, quien pensó a construir todo esta crisis política económica de Brasil fue la tradicional centro-derecha o derecha de Brasil, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, PSDB. Pero al fin, él fue lo que más perdió. ¿Por qué? Porque la crisis de confianza en la democracia hizo que con el centro de Brasil se va un poco más a la derecha. Yendo más a la derecha, la gente que no vota en PT, que no vota en la izquierda o la centro-izquierda, pasó a votar en la centro-derecha. O sea, hoy nadie en Brasil vota en la derecha. O vota en la centro-izquierda o vota en la extrema derecha. Esto hubo una reconfiguración del campo político brasileño. Esto me pareció interesante decir. Bueno, es todo. Sí, Luis. Hola, sí, quería hacer una consulta porque, bueno, últimamente se está hablando mucho por el caso de Vicentino, hay mucha polémica y discusión, y bueno, me enfrasqué yo este fin de semana en una discusión ahí donde se vinculaba como nacionalista todo el gobierno de Alberto Fernández y el peronismo. Yo defendía como gobierno popular y nacional, pero esa definición entre nacional y nacionalista que me vinculaba con el fascismo me complicaba, bueno, en términos sociales, de cómo defender un gobierno que tiene una intervención económica, pero que a su vez no es, digamos, excluyente, racista o discriminador, como es el caso alemán o italiano, con el Tercer Reich, etc. Entonces yo quería consultar con esta diferencia entre el populismo del sur y del norte, que esta concepción del nacionalismo, ¿qué influencia tiene en esa división? ¿Sí? O si solo hablamos en términos de si es progresista o conservador en términos económicos, o sea, también en términos políticos y sociales, qué importancia tiene el nacionalismo para diferenciar entre estos populismos diferentes, si se quiere, ¿no? No sé si se entiende mi pregunta, ¿no? Bueno, muy rápido, a mí yo veo el nacionalismo también como una especie de forma y no un contenido. O sea, podés tener un nacionalismo xenófobo, lleno de prejuicios, como hay lo que hay en Europa, y podés también tener un nacionalismo antiimperialista que luche por la construcción de un pueblo. O sea, esto tiene que ver con los sentidos que se dan a esta forma de hacer política. Esto cambia, claro, en los regímenes populistas. Hoy el populismo de derecha que tenemos en Europa son muy nacionalistas muy xenófobos. Pero lo que tenemos, por ejemplo, en Brasil es un tipo de nacionalismo que no está tan vinculado a la xenofobia. O sea, esto se puede cambiar. Muy bien. ¿Algún otro Una comentario? pregunta que me surgió Sí. con lo del nacionalismo, que me parece que está bueno, que, o sea, mi pregunta es si en el nacionalismo también, digamos, no estaría operando esta lógica de, o sea, excluir un elemento afuera para poder cerrar esa identidad y ponerle, o sea, nación, ponerle pueblo, ponerle la palabra que sea. Bueno, mi opinión es que sí, perfecto, es exactamente esto. Es un nacionalismo en Europa es utilizado por la extrema derecha y la derecha, sí, como una forma de construir este pueblo puro, blanco, europeo, contra estos inmigrantes que vienen acá a robar sus empleos. Y esto también es una forma muy fácil de hablar con la clase trabajadora. O sea, te imaginas un trabajador europeo sin empleo y te va a decir, bueno, vos sos uno de nosotros, sos blanco, sos europeo, y bueno, su trabajo está ahora con un negro de África que vino acá, inmigrante sin papeles y todo. Sí. Perdón, ahora, si nosotros comparamos con, en vez de Bolsonaro con Macri, ¿no? Diríamos que Macri no tiene la misma construcción nacional
Es más, justamente tiene una alianza con los intereses como internacionales, los bancos financieros, etc. Entonces también hay como una derecha que no es nacional, al menos acá en Argentina el nacionalismo está vinculado a la izquierda, o la idea nacional, pero no a una izquierda trotskista que justamente termina siendo marginal siempre. Digo, América Latina siempre tiene esta construcción popular en un movimiento de centro-izquierda, si se quiere, pero que tiene una concepción nacional fuerte, si se quiere, también desvinculada de toda idea de raza, pero sí con una, o bueno, que valora por ahí el movimiento indígena en el caso de Bolivia. Bueno, habría que ver siempre el caso particular del contexto histórico, pero lo que yo quería preguntar es si eso influye también en términos económicos, digamos, este nacionalismo, porque en el caso de la extrema derecha también implica una intervención, no sé, el movimiento nazi era nacional socialista, si se quiere también. Entonces, ¿cómo diferenciar para evitar, digamos, caer en estas comparaciones que son muy tediosas políticamente, digamos, desde un cientista político? Digo, o sea, ¿cómo puede alguien hacer una categoría que permita diferenciar estos del norte y del sur? Me parecería muy valioso al contexto argentino. A mí, ¿no? Mauro, Sebastián. Una cosa breve. Germani, cuando tiene que... Germani no era nada proclive al peronismo, al populismo, etcétera. Cuando escribe sobre el populismo, dice, bueno, vimos todo lo malo que hay, pero no es el fascismo. Y dice muchas cosas sobre por qué el populismo no tiene nada que ver con el fascismo, y una de las cosas que dice, y la determinante, como buen sociólogo que era, es la composición social, la base social del fascismo y la base social del peronismo y del populismo en general. Es la distinción entre el fascismo se apoya en sectores medios y tiene enfrente, en contra al movimiento obrero, mientras que el populismo se organiza a los sectores obreros en contra de la clase media. Eso es una especie de... Si el fascismo es una aberración de la incorporación de las masas a la política democrática, el populismo es una aberración del fascismo, digamos, porque es al revés de lo que debería ser. Esa es una primera distinción que está en Germani, que para mí sirve para pensar lo que pasa después. Ahora, los que estudian populismo, esto del populismo del norte y del sur, dicen una cosa bastante sencilla. En el caso del norte es defensivo. Los sectores obreros, racialmente puros, a los sectores nacionales obreros, ven amenazada su posición, ven amenazada su estatus por otros. Y el discurso populista, digamos, porque estos autores que hablan de populismo del norte y del sur hablan de discurso populista o de ideología populista. Lo que hay es una ideología, no es que hay gente que usa esa ideología o no. En fin, esa ideología en el norte decía es defensiva. Son sectores que ven amenazada su posición. Parecido al fascismo. Parecido a lo que Germani dice que le pasa a los sectores medios en el fascismo. Mientras que en el caso de América Latina, en los dos populismos, lo que sucede son sectores que están excluidos y quieren entrar. Entonces, necesariamente, aún suponiendo que todo eso está dentro de la misma ideología, necesariamente la orientación va a ser distinta en un caso y en otro, y el contenido nacionalista va a ser distinto en un caso y en otro. Ahí lo dijo Rafael bastante bien, lo dijo bien. En un caso, el nacionalismo tiene que ver con un antiimperialismo, con un sector perjudicado, y en el otro caso el nacionalismo es excluyente. Pero bueno, eso para clarificar un poco cosas que dije muy rápidamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, intervención? ¿Quejas? En esta parte algunos se levantan, arrojan algo contra la pantalla. Bueno, yo quería simplemente hacer algunas precisiones, digamos, sobre algunas cuestiones. Creo que la apuesta, digamos, política y teórica de la CLO tiene que ver con agarrar un poco esta categoría de la que hacía mención Sebastián, que era una categoría residual de la teoría política, ¿no? El populismo, todo lo que no entraba en una consideración normativa del análisis político iba a parar a una categoría residual, que era populismo, que no tenía una entidad en sí misma más que ser el otro de la ciencia política establecida, estándar, ¿no?
Y la operación política de Laclau es justamente aquello que tenía solo un carácter residual de lo institucionalizado, darle una entidad teórica y política. O sea que, digamos, como que él hace populismo dentro de las categorías del análisis político, porque aquello que era residual, que no tenía una entidad en sí misma, él le da una dignidad política conceptual enfrentado a eso. Él dice, no es que esta es una categoría residual que no tiene nada que ver, sino que esta categoría es políticamente viable para entender la política, y después está la provocación de Laclau, que es que todo hecho político, digamos, tiene una dimensión populista, y que es más, si no tiene una dimensión populista, no es político, digamos, ¿no? Que ahí está la parte de la provocación de Laclau, que yo la entiendo por lo menos así, que es una especie de provocación, que es también parte de lo que el populismo hace, digamos, ¿no? Él es como que hace una traslación al campo de la teoría política de lo que el populismo hace en el campo del discurso político. Y en este sentido hay que entenderlo un poco así. Tampoco hay que pedirle demasiado, no hay que sobregirar un poco el concepto, a pesar, hecho esta aclaración, no habría que sobregirar demasiado el concepto en este sentido. Lo que sí me parece, si entendemos eso así, es que en general, esto que marcaba Sebastián, que como que Laclau hay que también entenderlo en el contexto en donde él produce su intervención, que es un contexto un poco diferente del que se hace famosa la intervención, porque bueno, él comienza su elaboración tratando de entre las ruinas del marxismo, digamos, ¿no? Todos los ataques que había recibido ese corpus teórico, sobre todo en el contexto de la caída de la Unión Soviética, etcétera, que tenían que ver básicamente con el tema del determinismo, ¿no? De cómo hacer una teoría política que dijera algo de la política sin el determinismo. Entonces, ese peso ahistórico por el cual una categoría puede ir volando, ¿no? En determinados momentos y ser aplicada de la misma manera en Rusia en 1917, Argentina en 1943, Brasil 1964, Venezuela 1998, también es una falsa, me parece que también es un peligro que hay que esquivar, porque si después uno toma los análisis concretos que Laclau hace sobre el populismo, están muy imbricados de los elementos singulares de la dinámica política de ese lugar. Digamos, lo lleva hacia su categoría, pero están muy imbricados de la singularidad de la conformación de la escena política. No es que es un elemento conceptual que se aplica, sino que hay un anclaje muy fuerte en la situación de cada momento, y uno diría en el resultado histórico, a pesar de que él en su análisis niega bastante la historia, pero esos elementos que están ahí puestos no podrían ser entendidos sin la comprensión histórica de esa situación. Todo esto lo digo como para que, como Laclau está bueno, digamos, y me parece que hay que reivindicar su apuesta teórica y política, nos comeríamos un poco la curva, digamos, ¿no? Si pretendemos andar aplicándolo así como asá, a partir de los resultados del análisis de él y sin entender algunos elementos de estos contextuales, porque, digamos, sería una negación de lo propio que él hace. Él no es un estructuralista medio estándar que agarra una categoría medio ahistórica y la está revoleando por ahí, aunque parezca mucho eso, sobre todo en los primeros escritos de él, sino que cuando uno analiza, digamos, hace las lecturas que él hace de los ejemplos de esta categoría, está muy, digamos, minuciosamente construida en el análisis del discurso de cada lugar, como él, digamos, reconstruye esa dinámica del populismo. Eso me parece que está bueno, y lo digo, digamos, haciendo un poco de fuerza a favor del enfoque de esta materia, que es que si bien le metemos el análisis político, la configuración de actores y el análisis del discurso, siempre situamos el análisis en una historia dada, digamos, ¿no? En un contexto histórico determinado, para entender por qué esa articulación es posible que resulte y por qué no. Y eso también nos permite esquivarle un poco a esto del populismo de izquierda, populismo de derecha, como si pedirle a la categoría que haga una diferenciación
que para nosotros es obvia, y bueno, pero eso no hay que pedírselo a la categoría, hay que pedírselo al análisis que uno puede producir a la luz de eso o no. Porque si no le estaríamos pidiendo a la categoría que resuelva algo que es propio del análisis político. La categoría en sí misma no es algo que ordena la realidad, sino que la realidad se puede ordenar a partir del análisis político, y en todo caso la categoría puede ser o no potente para realizarlo. Me parece que hay una serie de discusiones que están buenas y que están muy presentes en la discusión que planteaban hoy, y me parece que hay un punto importante a rescatar y que tiene que ver un poco con la intervención que hacía Damián sobre Brasil, que es el tema de la crisis, el populismo y la crisis. Yo creo que, bueno, que ahí hay un tema importante para nosotros y que efectivamente para mí encuentra la mayor potencia explicativa esta categoría, que es el populismo como un modo de resolución de una crisis, y en qué condiciones de resolución de esa crisis. Me parece que ahí el caso de Brasil, digamos, contrariamente a lo que plantea Damián, yo creo que sí, que Brasil está atravesando una crisis política de gran alcance, digamos, que podría ser considerada hasta una crisis orgánica, digamos, ¿no? En el sentido de que lo que entra en crisis en Brasil para mí no, digamos, ¿no? Creo que es posible sostenerlo por varias personas que investigan Brasil, una dinámica política que se puede rastrear hasta el 64, digamos, ¿no? Que es una dinámica política que se forjó en el marco de la dictadura del 64, que comenzó a ser un poco perforada por el PT de Brasil, pero que el PT de Brasil no termina de romper del todo, que es la articulación política en torno de los actores del Congreso. Digamos, recordemos que en el caso de Brasil, el Congreso la dictadura no cerró el Congreso, digamos, ¿no? Y no solo que no cerró el Congreso, sino que constituyó dos actores político-partidarios para canalizar y reformatear el sistema político, que eran, corregime Rafael, el PMDB y Arena, digamos, ¿no? Que con mutaciones recogen la lógica de articulación de la política regional de Brasil, que se había forjado desde mediados del 50, como, digamos, desandando un poco el cuestionamiento que Vargas y después de la mano de Goulart se podía intuir que se iba a profundizar en ruptura de Brasil, y volviéndolo a canalizar en términos de un Congreso bastante fragmentado, amplio, donde no hay un partido político nacional, y la agregación de intereses locales se produce por esta red partidaria entre el PMDB y Arena, que sigue hasta el día de hoy. De hecho, el PT en Brasil constituye su gobierno a la luz del acuerdo con el PMDB, que es el que después lo traiciona, digamos, ¿no? Entonces, como que la inestabilidad política en Brasil y la no existencia de un partido nacional es parte de la estabilidad del régimen político, digamos, ¿no? Esa inestabilidad es parte de la estabilidad del régimen político, y creo que, digamos, la emergencia de Bolsonaro es como una reacción frente a el vacío político que ese propio sistema fue creando. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión de esa lógica, porque, digamos, si Bolsonaro es obligado a acordar con ese centro político, como parece en las últimas meses y semanas, para poder estabilizar la gobernabilidad, bueno, el fenómeno Bolsonaro va a ser reabsorbido por esa misma dinámica hegemónica del sistema político Brasil, donde va a haber sido un suplemento, digamos, para emparchar ese sistema hegemónico configurado desde el 64 para acá. Como lo fue el PT en algún sentido, ¿no? El PT intentó tensar al máximo esa situación, digamos, de régimen político, y, digamos, el hecho de que la bajaran a Dilma tuvo que ver con el límite que ese régimen político le imprimió a la posibilidad de una emergencia populista real, digamos, ¿no? Porque se conformó un protopopulismo de la mano de Lula, con el lulismo y cierta lógica rupturista, pero la posibilidad de que esa lógica rupturista pegara un salto cualitativo que representara verdaderamente una ruptura con ese régimen fue interrumpida autoritariamente por la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula, digamos, ¿no? Entonces, como que la emergencia de Bolsonaro es una expropiación de toda esa dinámica rupturista de la cual era portadora el PT,
en función de una cierta normalización. Ahora, bueno, como la política no está predatada y no tiene un final de antemano, no sabemos para dónde va a ir Bolsonaro, digamos, ¿no? Si Bolsonaro y el sector de los locos, que él encarna, su hermano, el canciller y un par más, prosiguen esta lógica rupturista, puede ser que, digamos, se produzca una ruptura populista. Puede ser que no, digamos, ¿no? Puede ser que esa lógica se rearticule con este centro político y se reconfigure una nueva polarización en la escena política en Brasil entre la derecha ahora hegemonizada en su interior por la extrema derecha representada por Bolsonaro y el polo que se articula en torno del PT. Esa sería una alternativa posible. Yo lo veo un poco así, la lógica política en el caso de Brasil. Pero bueno, esto fue un poco largo, pero lo veo siempre presente con la lógica de la crisis política en términos, digamos, de crisis hegemónica. Eso fue lo que se produjo también con la emergencia de los populismos clásicos. Creo que en el caso de los populismos del norte, y con esto termina mi intervención, asistimos a una situación similar a la operación esta que intento describir de la mano de Bolsonaro, que es en el escenario de un sistema político erosionado, sobre todo en algunos países de Europa, a partir de la implementación de las políticas neoliberales, la emergencia de nuevas demandas, etc., como que estos liderazgos de derecha de nuevo tipo pueden implicar la reconfiguración de esa lógica bipartidista a partir de una apuesta del suplemento en estos liderazgos, pero no necesariamente una ruptura de tipo populista. Bueno, para hoy. A mí me gustaría solo añadir, no sé si había pedido alguien la palabra antes. A mí me gustaría solo añadir que con referencia a lo primero que decías, después, en el plano teórico únicamente, me da la sensación de que conforme más vueltas se le va dando al populismo, más se ve un poco de dónde viene la clave y tal, el populismo acaba siendo una especie de, en momentos de, me da la sensación a mí, en momentos en los que lo político parece que carece de autonomía, especialmente maniatado por fuerzas económicas o por actores o por otros estados, como una reivindicación de la política en sus elementos más básicos. Y por eso no recuerdo quién comparaba en último término muchas de las estrategias populistas con los planteamientos más básicos de teoría política de Hobbes, también lecturas de Maquiavelo, etcétera, etcétera. Y por eso también me da la sensación de que es un tanto concepto en el que caben tantas cosas, ¿no? Porque como en el fondo recurre mucho a la reivindicación un tanto histórica de la política como concepto, me da la sensación de que al final muchos actores que beben de esa autonomía de la política pueden entrar en el concepto. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Muy bien. Bueno, no sé si tomando el comentario recién de David, no sé si Sebastián y Rafael quieren hacer un comentario final, ya llevamos 2 horas de conversación. Bueno, muy rápido. Bueno, primero les agradezco la invitación, decir que he aprendido mucho acá hablando con ustedes. Y bueno, Federico hablaba un poco de que Brasil hoy tiene que volver a 64, y digo un poco más, si quieren entender lo que pasa en Brasil hoy, tienen que estudiar y volver a la redemocratización de Brasil. O sea, lo que pasó hoy se pasa porque tuvimos un proceso muy distinto de Argentina en los años 80 de cómo pasamos de la dictadura a democracia. Si alguien se anima a hacer esta investigación, yo no voy a hacer, pero les ayudo. Y nomás dejé mi email acá en el chat, caso alguien tenga alguna duda, quiera el nombre de algún autor, cualquier cosa del tipo, puedes escribirme sin problemas. Y bueno, muchas gracias.
Gracias, Rafael. Seba. También gracias por invitarme, estuvo muy interesante la discusión, coincido en lo que dijo David al final, y también estoy de acuerdo con lo que planteaste, Fede, sobre Brasil, lo que dijiste antes sobre la CLO. Bueno, muy interesante, también voy a dejar mi mail, o si no, Fede, a través de Fede lo pueden contactar, creo que es más sencillo eso. A disposición algunos de los textos que mencioné, los tengo. Si alguien le interesa. Bueno, vamos a cerrar. Entonces quiero agradecerle realmente a Rafael y a Sebastián por estar acá con nosotros, compartir algunas reflexiones sobre la base de los trabajos que ellos vienen realizando. Me parece que enriquece un poco la discusión y la presencia de profesores y profesoras invitados en la materia, porque nos abren la perspectiva y creo que a todos nos ayuda también. Son los temas que nos apasionan y con los que venimos discutiendo. Y un poco la apuesta es también para la cursada y para los y las estudiantes de la materia, tener la posibilidad de intercambiar con personas que están investigando estos temas, aportar nuevas miradas, horizontes de investigación y también construir vínculos, que un poco también es el objetivo del desarrollo de esta cátedra en las particulares condiciones donde, bueno, nos toca atravesar. Así que yo me quedo muy contento, creo que fue muy, muy productivo el intercambio, me quedo pensando, me quedo caliente con cosas que fui anotando, así que quería agradecerle a todos y todas por participar. Vamos a poner, digamos, la grabación de esta conversación, vamos a poner un link a la grabación ahí en la página de la materia para enviarle a los estudiantes que la quieran volver a mirar, y en todo caso también para Rafael y Sebastián por si la quieren utilizar. Por supuesto que, digamos, ahí Rafael puso su mail, Sebastián también, los que quieran contactarlos nos piden, y yo les voy a pedir a los dos participantes si nos envían los links de los textos a los cuales hicieron mención o algunos otros que quieran recomendar, también se los enviamos a los estudiantes a los y las estudiantes para que lo puedan tener a disposición. Nosotros nos vemos el lunes que viene, donde vamos a seguir trabajando sobre este debate, pero un poco retomando un planteo que hacía Sebastián a partir de ya una caracterización sobre la etapa que se abre a comienzos del siglo XXI, sobre todo en el Cono Sur, en términos de la discusión sobre las dos izquierdas. En el momento que emergieron estos procesos de cambio en América Latina, se dio una discusión sobre cómo caracterizarlos. Y se instaló la idea de que había un giro a la izquierda en la región y sobre todo en América del Sur, y dentro de ese giro a la izquierda había como dos izquierdas, digamos, ¿no?, que se planteaban. Una justamente una izquierda populista que rompía con la institucionalidad previa, y otra una izquierda democrática que se avenía a la lógica del sistema político preexistente. Y justamente un factor ordenador de esta discusión es un texto de Ludolfo Paramio que recoge en gran medida las premisas teóricas a las que hacía mención Sebastián Mauro, y que tiene que ver con entender cuándo se produce la emergencia de una izquierda populista y cuándo no, y tiene que ver con esto, con la existencia o no de un sujeto político que pudiera articular ese exceso de demandas. Allí donde eso no existe, para Paramio se produce la ruptura populista, y allí donde existe se produce una izquierda democrática, y él diferencia los casos de Brasil, Uruguay fundamentalmente, versus Ecuador y Venezuela. A este texto le vamos a contraponer el texto de Marco Aurelio García, un texto de Marco Aurelio García donde él reflexiona sobre esta tesis de las dos izquierdas, y finalmente un texto de Franklin Ramírez Gallegos también, donde él va a cuestionar no ya la conceptualización de las dos izquierdas, sino la posibilidad de esa propia diferenciación en términos de dos izquierdas, planteando que en realidad esa categoría dicotómica no alcanza para entender los procesos. Estos van a ser los textos que vamos a discutir la próxima clase. No quiero ahora aburrir a los dos invitados que tenemos para asignar quién la va a leer, así que lo resolvemos por mail.
pero la idea es que quienes participen, los y las estudiantes de la materia, puedan seguir haciéndose cargo de la lectura y comentarios breves de los textos para que todos y todas podamos seguir la lectura. Pero bueno, eso va a ser lo que viene el próximo lunes por el mismo canal. Vamos a ver si conseguimos o no. La idea es también que poder contar con algunos invitados o invitadas que nos ayuden a pensar estos temas. Así que, habiendo pasado ya 2 horas de conversación, les quiero agradecer nuevamente a todos y todas y nos vemos la semana que viene. Gracias, Rafael, y gracias, Sebastián. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.